Entonces les voy a hacer un breve recuento de lo que se ha venido trabajando en las 3 sesiones anteriores. Recuerde que vimos todo lo que fue prácticas higiénicas, ahí incluíamos el manipulador de alimentos como principal contaminante de los alimentos y principal responsable de esa seguridad y de esa inocuidad de los alimentos al momento de llegar al consumidor. Hablábamos también de unos métodos de conservación. Esos métodos de conservación son pues los que ustedes hicieron sus exposiciones la semana pasada. Por eso fue que precisamente no se les hizo asignación, porque con esa parte de métodos de conservación quedaba prácticamente la semana 2 y la semana 3 evacuada con actividades propuestas. También vimos pues todo lo que tiene que ver con esas especificaciones técnicas de edificaciones, instalaciones, equipos y utensilios y todo lo que se requiere tener en cuenta en la planta física al momento de nosotros procesar alimentos. Y el día de hoy vamos a ver todo lo que es el plan de saneamiento básico. Con ese plan de saneamiento básico, entonces nosotros terminamos precisamente los contenidos más importantes de ese decreto 3075, de ese pilar fundamental de la manipulación de los alimentos. Esa sería como la temática a tratar el día de hoy. Yo quisiera compartir con ustedes un ensayo que nos envió una alumna del día martes, que ella lo que hizo fue enviarme pues como un ensayo de la parte ética de los alimentos, esa parte ética que hace parte de nosotros como ser, hace parte de esa responsabilidad que tenemos con nosotros mismos, con nuestras familias y con nuestros consumidores, en el caso de que nosotros tengamos pues puestos de comida, restaurantes o alguna actividad que implique esa venta de alimentos al público. Entonces voy a proceder pues como a leerles esa reflexión que ella me compartió a través del correo electrónico. Entonces dice: la formación ética, algo olvidada como práctica en colegios y universidades, debe reflejarse en todas las profesiones, oficios y labores que se realizan a diario. La ética es una guía de comportamiento, pero en la vida real no es ley. Sí, ley y moral, porque es cada persona quien elige seguirla o no según su compromiso de vida, sino con su quehacer y también con la comunidad a quien sirve. Cocinero, pastelero, panadero o chef, todos deben guiarse por normas éticas que en ocasiones se olvidan o se creen asimiladas, que no se analiza la importancia de pequeñas o grandes decisiones diarias cuando se cocina o se elaboran productos comestibles para otros. Aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de ejercer este oficio. Cambiar un producto por otro de menor valor económico para ganar más dinero, engañando al comensal sin especificarlo o mintiendo. Alterar el estado de un producto o alimento determinando y cambiando sus características, que debería ser desechado por encontrarse en no muy buen estado como para poder utilizarlo. Bueno, entonces aún ocultando su sabor o texturas con especias o salsas que lo cubran o enmascaren esa deficiencia. Omitir las reglas de sanidad y bromatología por razones de economía, dinero o tiempo. Ocultar información que puede beneficiar o perjudicar a otros, procurando solo alcanzar un beneficio personal. Desmerecer el trabajo de sus compañeros o empleados sin tratar de ayudarles o aportarles conocimiento para que mejoren su actividad. Plagiar a otros con recetas, con invenciones, con su creatividad. Todo aquello que implique una falta de códigos personales que puedan afectar la moral de otras personas o lastimar a terceros inútilmente es ocasión de una falta de ética. Recordar que a ingredientes de calidad debe corresponder un producto de calidad, con un buen proceso, lo que infiere en el precio final. No cobrar como un producto de calidad cuando se han bajado los estándares de los ingredientes o el proceso. Deberes con la sociedad. Quien trabaja con procesos de producción de alimentos
deberá buscar un equilibrio entre la economía y la sana alimentación, sin discriminación de ningún tipo y con la mayor veracidad que exista. Deberes con sus compañeros de trabajo. Cuando se trabaja en equipo de producción, se hará de manera colectiva y con respeto y tolerancia de las diferentes saberes y habilidades. En este mismo trabajo se debe reconocer ideas y esfuerzos de mejorar que tengan compañeros que tal vez no sean tan hábiles como el jefe del equipo. Todos tenemos diferentes capacidades. Otros deberes. Cuando se trabaja en comunidad o para una comunidad, se debe tener en cuenta gustos, economía, nivel intelectual, pues aunque tratan a todos por igual y respeto, la atención en bien de las diferencias debe estar presente. Ser consciente de los productos que se utilizan en su trabajo, cómo los almacena y cómo los desecha. Se debe fomentar el trabajo, el uso de productos ecológicos y la reutilización para evitar la contaminación. Aprovechar el tiempo de cosecha para apoyar el sector campesino y usar productos propios principalmente. De igual forma, se refiere a las cualidades que los cocineros o panaderos o reposteros o chef deben tener. La primera regla que se debe tener es pasión o gusto. No por ser una comunidad económica menos beneficiada, debe trabajarse con productos o con ingredientes de baja calidad, por razón de economía o por ser el grupo humano de alto nivel. Se debe tener precios justos, acordes al producto que se está ofertando. Entonces yo quise compartir con ustedes, muchachos, esta reflexión que nos enviaba una compañera del grupo de los días martes, porque esa parte ética debe estar implícita en cada uno de nosotros, porque hace parte del ser, de lo que somos como personas, de esa responsabilidad que nosotros tenemos. Como ella lo manifiesta, no solamente como cocinero, como panadero, como repostero, sino esa responsabilidad que tenemos como ser humano de hacer las cosas bien y con conciencia, y obviamente cobrar precios justos, hacer una economía justa, utilizar productos de buena calidad, porque eso va en bien obviamente de los negocios que tenemos, eso le da crédito a los negocios que tenemos, y obviamente pues si también lo hacemos desde la casa, que es nuestro principal foco de atención, pues entonces de esa misma manera se hace hacia nuestros consumidores o hacia nuestros comensales. En ocasiones, cuando nosotros estamos manipulando alimentos, cuando nosotros estamos haciendo ese aprovechamiento de las materias primas, que nosotros pues somos bendecidos y privilegiados, porque al ser un clima tropical, nosotros tenemos disposición de todos los alimentos en cualquier época del año. Obviamente pues hay unos tiempos de cosecha, hay unos tiempos donde nosotros podemos hacer mayor aprovechamiento, y entonces cuando hay esos tiempos de cosecha bajan los precios. Ese es el momento en que nosotros tenemos que aprovechar para hacer una buena trazabilidad y conservación de los alimentos. ¿Para qué? Para tener disponibilidad de esa fruta, de esa hortaliza todo el año, y fuera de eso, cuando yo hago ese aprovechamiento en el momento de cosecha, cuando hay esos bajos precios, yo también puedo en el transcurso del año ofertar unos productos a precios justos, porque no estoy esperando precisamente en conseguirlos en la temporada cuando los alimentos suben de precios y a mí me toca también obviamente subir el precio de mi producto. Entonces acá es muy importante tocar ese tema del manipulador de alimentos como principal responsable de esa trazabilidad y de ese manejo y disposición y entrega que se hace del alimento, porque recuerden que el alimento, al continuar con esas características de respiración y transpiración, nosotros estamos tratando con seres con productos que tienen vida. Entonces, obviamente, tienen unas características de descomposición y de deterioro que cuando nosotros hablamos de manipulación de alimentos, estamos hablando todo el tiempo es de cómo conservar, cómo prevenir, cómo inhibir, cómo inactivar todos esos microorganismos que son los que causan el deterioro y que algunos son patógenos y causan ya todo lo que son las enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, lo que decía ahorita
en nuestros compañeros que han acá de pronto hablado y que decía doña Lucelena en su ensayo, es que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande al momento precisamente de estar manipulando alimentos, porque es pensar también de dónde vienen esas materias primas, cómo están transformadas esas materias primas. Cuando nosotros muchas veces nosotros muchas veces precisamente sustituimos unos alimentos y los reemplazamos por otros, por decir algo, hay personas que reemplazan la carne, entonces las están reemplazando por otros alimentos que tienen contenido de proteínas. Entonces es muy importante también tener en cuenta que esos alimentos por lo que yo estoy reemplazando, cuál es su composición, cuál es precisamente cómo ha sido esa producción, qué es esa composición a nivel nutricional, porque muchas veces podemos estar haciendo cambios que para nosotros a nivel salud, a nivel nutricional están causando por el contrario algunos problemas en sus características nutricionales. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Esos ensayos para mí me parecen muy valiosos porque la manipulación de alimentos, muchachos, no es solo una norma. La manipulación de alimentos es algo que está implícito en cada acción que yo realizo en la cotidianidad, porque todos, perdón, directa o indirectamente tenemos que ver en esa cadena alimentaria, en esa cadena de producción, tenemos que ver en esa parte de esa cadena. Entonces por eso debe estar implícita en esa responsabilidad que tenemos nosotros con ese tratamiento de los alimentos. Ayer, por ejemplo, yo les manifestaba a los muchachos que muchas veces da tristeza cuando nosotros como profesores, como instructores del SENA, cuando ustedes nos envían las evidencias, entonces a nosotros nos da mucha tristeza porque hay evidencias hermosas, hay evidencias que en su presentación son impecables, pero entonces cuando nosotros vamos a mirar la fotografía donde está ese manipulador, entonces, ¿qué pasa? Que son manipuladores que tienen uñas maquilladas, que no tienen el gorro, que no tienen su delantal, que tienen aretas, que tienen anillos. Entonces, cuando nosotros vamos a mirar esas evidencias, puede que en esa presentación del alimento, puede que en esa presentación de ese producto que estamos elaborando, ustedes tengan mucha creatividad en cuanto a presentación, en cuanto a producto terminado. Pero entonces cuando nos vamos, vuelvo y les digo, al más allá, cómo fue transformado, cómo fue manipulado, si habían unas normas y hábitos higiénicos, si había un manipulador con toda esa indumentaria que se requiere, es ahí donde estamos fallando. No estamos fallando en presentación, estamos fallando es en esa responsabilidad de que como nosotros estamos manipulando alimentos, entonces cuando nosotros tenemos unos buenos hábitos higiénicos, cuando nosotros aplicamos unas buenas prácticas y utilizamos un uniforme de trabajo, entonces nosotros estamos garantizando que ese producto, además de estar bien presentado, además de estar muy bonito, también es un producto que está bien elaborado y que tiene una muy buena trazabilidad. Entonces, recordarle a ustedes que no solamente se preocupen por la presentación de la torta, por la decoración de la torta, por cómo me quedó la torta, sino que también se preocupen cómo están haciendo ese proceso de elaboración, cómo estamos aplicando ese flujograma de proceso, cómo estamos aplicando esa limpieza y desinfección de equipos, de utensilios, de materias primas, cómo están esas materias primas en cuanto a conservación, si nosotros estamos conservando cadenas de frío, si nosotros estamos, cuando nosotros estamos abriendo productos que son conservados por mucho tiempo, si nosotros estamos siguiendo precisamente esas recomendaciones que dice después, miren, de pronto no seamos de los que caemos en el error de que las brevas ya están empezando a coger ese moho y simplemente las juega. Nosotros somos de los que decimos, eso juguemos, que eso nadie se va a dar cuenta. Eso no es así. Entonces no es solamente la pasión en el interior de una torta, es también el proceso de elaboración de esa torta, es esa garantía y esa tranquilidad que ustedes tienen cuando ofrecen y ofertan un producto y que ustedes saben que ese producto no va a causar problemas de salud a un consumidor y que de pronto eso se va a ver reflejado en quejas, obviamente en ese voz a
tan positivo como persona jurídica, para usted como empresa o para usted como una persona natural que está ofreciendo o presentando un producto. Entonces, mire que todo esto tiene mucho que ver con esa parte ética, porque es lo que soy, es lo que pienso, es como yo proyecto esa imagen mía, porque es mi imagen, hacia seres a personas que están esperando, consumiendo, pagando, y obviamente también me benefician directamente al comprar ese producto. Entonces es como el respeto que debemos tener precisamente por las personas que están consumiendo ese producto. Entonces eso es lo que queremos pues como recalcar acá, que el curso de manipulación no es solamente una norma, el curso de manipulación no es solamente un decreto, no es solamente un montón de carreta que no tiene aplicabilidad. Ese curso de manipulación tiene aplicabilidad desde la persona que, como dicen ustedes, la persona que está en su casa, que no tiene ningún negocio, pero sí tiene a cargo, obviamente, a su núcleo familiar, sí tiene a cargo la alimentación de sus seres más cercanos. Entonces también es tener en cuenta que ese curso de manipulación de alimentos, ustedes todos los días lo están aplicando, tengan negocio o no lo tengan. Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que este curso de manipulación no es solo norma, no es solo una especificación, carreta, no, es también algo que hay que aplicarlo en el día a día, y que no es solamente como se ha entendido que es que el curso de manipulación lo deben hacer en las personas que tienen restaurantes o que trabajan como manipuladores de los colegios o que tienen puestos de comida rápidas. Este curso de manipulación es para todos los que tenemos que ver como parte en esa cadena alimentaria. Entonces eso quiero pues como que les vaya quedando claro, que lo vayamos introyectando como un aprendizaje significativo. Recuerden que cuando nosotros hacemos una misma labor, una misma acción, por varios días consecutivos, se nos vuelve un hábito. Y qué rico que todas estas normas de higiene, qué rico que esta responsabilidad de un manipulador de alimentos lo volvamos un hábito, y que ya sea algo totalmente para nosotros fácil de practicar, fácil de hacer, fácil de aplicar en cualquier momento que estemos precisamente en contacto con ese alimento, porque eso hace parte pues como del curso, no es solamente una norma. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de nuestro último tema, que nuestro último tema del curso de manipulación es el plan de saneamiento básico y las enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, este plan de saneamiento básico con este plan de saneamiento básico, ¿qué se busca o cuál es el objetivo de este plan de saneamiento básico? Identificar los programas que componen el plan de saneamiento básico, que deben implementar los establecimientos dedicados al procesamiento de alimentos como medida de prevención de riesgos de contaminación de los alimentos. Entonces, imagínense, este plan de saneamiento básico, vuelvo y les repito, no solamente está dado para una empresa. Este plan de saneamiento básico está dado para nuestros hogares también, porque es una forma de evitar y de controlar precisamente esa proliferación, ese desarrollo de microorganismos y la adulteración de nuestros alimentos. Entonces dice que ese plan de saneamiento básico tiene como pilares fundamentales, tiene como actividades principales el plan de limpieza y desinfección, tiene el programa de residuos sólidos, el programa de control de insectos y roedores, y tiene el programa de abastecimientos de agua. Entonces, ese plan de limpieza y desinfección, ese plan, o sea, en las empresas, cuando estamos hablando de empresas, esas empresas deben tener procedimientos, que es cómo se hace, con qué periodicidad se hace, con qué tipo de solución se utiliza, con qué concentración se utiliza, cada cuánto pierde esa eficiencia. Entonces hay que tener también unos cronogramas para tener claro cada cuánto lo debo realizar. Hay que tener unos registros, porque eso es lo que le permite a esos empleados que llegan saber cuándo se hizo, a qué hora se hizo, y entonces el que llega a qué horas debe volver a hacer estas labores. Deben haber unas listas de chequeo para que nosotros podamos decir y chulear si se hizo o no se hizo.
y deben haber unos responsables de cada una de esas actividades. Entonces, vuelvo y le repito, este plan de saneamiento básico es tan aplicable y tan válido para empresas como para nosotros que estamos en nuestras casas encargados obviamente de una preparación de alimentos. Bueno, ese programa de limpieza y desinfección, entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué nosotros debemos tener ese programa? ¿Para qué debemos tener ese programa? Entonces, primero, porque es esencial para la producción de alimentos seguros y sanos, que es lo que hemos venido pues como conversando. Cuando nosotros hacemos un buen programa, hacemos unas buenas labores o actividades de limpieza y desinfección, ese es el pilar para iniciar con una buena preparación del producto. Requerimiento reglamentario, entonces acá se dice porque según la norma, esta es una labor que se debe realizar para cumplir con la expectativa de los clientes. Cuando nosotros como clientes, como consumidores finales, vamos a muchos lugares, nosotros lo que más nos fijamos es que el lugar, a nosotros inclusive no nos importa si es pequeño, sino que a nosotros nos interesa mucho es esa limpieza, es esa acogida donde nosotros podemos estar seguros de que es un producto que es elaborado a base de materias primas de buena calidad y que es un producto que está haciendo, le están haciendo un buen tratamiento de limpieza y desinfección y que por ende, ¿eso qué tiene? Que eso me va a dar esa seguridad a mí de que ese alimento es un alimento que se puede consumir y que yo puedo estar tranquilo pues a la hora de comprarlo. Y también seguridad para los empleados, porque ellos son quien finalmente pues están en contacto directo. Entonces, cuando yo hago unas buenas labores de limpieza y desinfección, entonces yo puedo garantizar que es un producto muy bien elaborado, que es un producto que tiene todas esas especificaciones técnicas y que ellos como empleados lo están haciendo de la mejor manera. Entonces, para ellos también da parte de tranquilidad de no tener obviamente quejas por parte de sus usuarios o sus clientes. Bueno, entonces acá nos están hablando que hay varios tipos de suciedad. Hay una suciedad que se llama la suciedad libre, que es cuando las impurezas no se fijan en las superficies, que son fácilmente eliminables, que simplemente con agua y jabón yo las puedo extraer. Hay otro tipo de suciedad que ya se adhiere, que necesitamos acción mecánica. Entonces, cuando hablamos de acción mecánica, es que requiere que se estregue, que requiere que haya unos productos que ayuden con esa remoción, o que haya unos productos químicos que ayuden a desprender precisamente esa suciedad. Y hay una suciedad que es incrustada, que es cuando esa suciedad se pega, se fija en donde hay rendijas, donde hay relieves de las superficies. Entonces, esas son las tres tipos de suciedad. Ahí es donde nosotros tenemos esos puntos específicos donde hacer una buena limpieza que garantice precisamente que no va a haber una contaminación cruzada o que no van a haber esas condiciones y características que requieren los microorganismos para desarrollarse, que también lo hemos venido viendo en las sesiones anteriores. ¿Cuáles son esos métodos de limpieza? Esos métodos de limpieza, entonces, una forma es limpiar en seco. ¿Cómo se limpia en seco? En seco se limpia simplemente con un trapito seco, con un cepillo seco. Esta remoción se hace para eliminar esa suciedad que es de fácil remoción. Entonces, obviamente, cuando yo puedo hacer esta limpieza en seco es con ese material visible que yo puedo ver, que yo puedo observar, y eso va a facilitar que después nosotros podamos hacer una posterior limpieza en húmedo, pero ya hemos removido parte de esos residuos que son más grandes. Una limpieza en húmedo, entonces el uso es limitado. Está restringido para productos alimenticios que absorban mucha humedad, que absorban fácilmente la humedad. Entonces, esa limpieza en húmedo es restringida y también se da para ciertos momentos. Entonces, es para el inicio del proceso, porque es cuando yo alisto todo lo que es mis equipos, mis utensilios, mi planta, y la hago, se dice que durante, entonces a la mitad del proceso, y se hace cuando se termina nuevamente el proceso, porque la idea con estos métodos de limpieza es que el ambiente permanezca limpio para evitar todo tipo de contaminación. Bueno, entonces acá dice que la limpieza es esa eliminación de esa suciedad visible, es esa eliminación de
de microorganismos y sustancias químicas de la superficie apropiadas para que sobrevivan a los gérmenes, mediante refregado, lavado con agua y detergentes adecuados. Cuando yo hablo de limpieza, entonces estoy hablando es de remover suciedad visible. Cuando yo hablo de limpieza, estoy hablando de esa suciedad que yo puedo ver. Entonces, ahí nosotros necesitamos unos detergentes específicos que tengan afinidad, obviamente, con grasas y suciedades que recubran las superficies a limpiar. Entonces, esos detergentes tienen que permitir que haya esa remoción de esas suciedades. Debe ser soluble en agua. Y debe tener buen poder humectante. Entonces esas son las características que debe tener ese detergente. Recuerden que cuando nosotros estamos trabajando con alimentos debemos tratar de que sean detergentes o jabones neutros, porque recuerden que los alimentos son altamente susceptibles de que se les adhieran sabores y aromas. Entonces la idea es que esos detergentes y jabones desinfectantes, preferiblemente para trabajar con alimentos, deben ser neutros. La desinfección, ya nosotros estamos hablando es de una remoción, pero de la suciedad invisible. ¿Dónde está esa suciedad invisible? En la que acuérdese que está esa presencia de los microorganismos. Hay unos microorganismos que son patógenos y que pueden dañar la calidad del producto. Entonces, esa desinfección sí debe utilizarse productos químicos que directamente entren a eliminar los microorganismos, o también se puede hacer por algunos métodos físicos que son el calor, que son la luz ultravioleta, la irradiación y los campos eléctricos. Entonces no solamente esa desinfección yo la puedo hacer con hipoclorito, con amonio, sino que yo también la puedo hacer con un vaporizador, que lo que hace es que el calor va precisamente a inactivar esos microorganismos. Entonces por eso dice que a partir de métodos químicos yo puedo realizar la desinfección, pero que también la puedo hacer con algunos métodos físicos. Entonces dice que ese agente desinfectante son productos que destruyen microorganismos y que pueden ser químicos o físicos, que es lo que les estaba explicando pues en este momento. Bueno, esa eficiencia, entonces limpieza y desinfección, nosotros tenemos que mirar que es muy importante esa eficiencia en la desinfección. Cuando yo determino que es un buen desinfectante, entonces ese buen desinfectante o la eficiencia de ese desinfectante depende de qué. Primero, el tiempo de contacto que yo deje el desinfectante en el área o en el producto que quiera desinfectar. Entonces es muy importante que para hacer una buena desinfección hay que tener en cuenta unos tiempos. Bueno, otra cosa muy importante es qué cantidad yo estoy adicionando de desinfectante. Entonces, obviamente, cuando nosotros tenemos productos que son altamente contaminados, materias primas que vienen, por ejemplo, de plazas de mercado, entonces no es lo mismo con una materia prima que usted sabe que viene de un mercado orgánico, materias primas que ustedes saben que vienen de mercados específicos o mercados que son un poquito más controlados, o cuando vienen de una plaza de mercado que allá adquiere todo tipo de contaminación. Entonces ahí es donde yo tengo que tener en cuenta esa cantidad de desinfectante que debemos añadir. Otra cosa es la temperatura. Entonces dice, entre más caliente el agua, más eficiente y rápida será la desinfección. ¿Por qué? Porque ustedes saben que con temperaturas más altas, de 70 grados centígrados, empieza la eliminación de algunos microorganismos. Entonces, entre más alta temperatura, más rápido va a ser el proceso de eliminación de microorganismos. Y también tenemos que tener el pH muy en cuenta, porque acuérdense que ellos también necesitan para desarrollarse, ellos necesitan ciertos niveles de pH. Entonces tenemos que tener en cuenta cómo es que voy a controlar esos puntos críticos donde con mayor facilidad hay una proliferación de los microorganismos. Entonces acá hablamos de clases de desinfectantes con principios activos que son diferentes. Estamos hablando de amonio cuaternario, estamos hablando de cloro, que para nosotros es el más utilizado, pero entonces recuerden que el cloro, el principio activo de cloro es el hipoclorito. Cuando utilizamos hipoclorito como hipoclorito, entonces recuerden que tienen del 13 al 14% de contenido de cloro. Cuando hablamos
de un cloro comercial que es el blancos, el cloros, el límpido, estamos hablando del que nos venden en D1, hablamos de una concentración de cloro de 4.5%, quiere decir que necesitamos utilizar más cantidad con los comerciales. Estamos hablando de las biguanidas, esas biguanidas, lo que son las biguanidas, los glutaraldehídos, el cloro y sus derivados, hay algunos que se requieren ser utilizados de acuerdo a esa naturaleza, de acuerdo a ese producto que yo tengo a la venta. Entonces, por ejemplo, no va a tener la misma eficiencia para una carnicería, por ejemplo, un cloro, porque el cloro, acuérdense que en una carnicería se maneja altas características de grasas. Entonces, por eso también tenemos que determinar muy bien cuál es el desinfectante que debemos utilizar, cuál es el detergente que debemos utilizar, teniendo en cuenta precisamente esas características que tiene hoy ofertando, el producto con el que estoy en contacto y el producto que estoy manipulando. Acá entonces les voy a presentar esa tablita, aunque ahorita les voy a pasar una que es más clara, que es como más entendible para nosotros, pero acá estamos hablando de esas soluciones desinfectantes que tienen como principio activo el hipoclorito de sodio. Entonces dice que para frutas y hortalizas son 50 partes por millón. Hablamos de que para pisos, paredes, pasillos, servicios sanitarios son 200 partes por millón. Canastillas, cuartos fríos y mesas y mesones son 200 partes por millón. Y sifones y sumideros es 1000 partes por millón, pero acá de pronto nosotros no lo podamos entender tan fácilmente y para eso tenemos esta tablita. En esa tablita, qué rico que ustedes la puedan tener, puedan pues como tomar nota, porque cuando nosotros utilizamos ese hipoclorito de sodio que yo les digo que es comercial, el que a nosotros nos venden normalmente en las tiendas y supermercados, entonces ese hipoclorito que llámese límpido, llámese blanco, llámese cloros, llámese el DD1, ellos tienen una concentración del 5.25% del cloro, lo otro son agua y sólidos que son los que permiten que se forme pues ese producto. Entonces mire que dicen que para frutas y verduras por 1 litro de agua es 1 centímetro cúbico de hipoclorito o lo que llamamos pues el producto comercial, y se va a dejar con un tiempo de exposición o de contacto de 3 minutos. Entonces esto es muy importante, porque no simplemente, acuérdense que una cosa es lavar, y se lo recuerdo, es remover suciedad visible. Cuando estamos hablando de desinfectar, entonces es porque yo ya he lavado con agua y jabón, he enjuagado, y yo voy a sumergir mi producto en una solución desinfectante de 1 litro por 1 centímetro y lo voy a dejar sumergido 3 minutos. Entonces, si ustedes no lo dejan sumergido esos 3 minutos, ¿qué va a pasar? Que no va a haber una acción desinfectante, pero si lo deja más de los 3 minutos, entonces simplemente lo que va a hacer usted es cuando lo deja mucho tiempo a exposición del cloro, lo que vamos a ocasionar, acuérdense que es una contaminación química. Entonces por eso es que estos tiempos y estas cantidades no pueden ser al ojo por ciento, al chorrito, el poquito, la cucharadita, sino que esto tiene que ser con mediciones. Bueno, entonces les estaba contando que es muy importante que ustedes hagan un buen uso de ese producto desinfectante, porque tiene que tener unas cantidades exactas y un tiempo de exposición o de contacto exacto para que nosotros lo podamos catalogar como desinfección, que podamos decir es un producto, es un equipo, es una planta que está desinfectada. Dice que para equipos y utensilios por 1 litro es de 2 a 4 centímetros cúbicos y lo debemos dejar un tiempo de exposición de 5 a 10. Entonces, mire que acá vuelvo y les aclaro, depende de la naturaleza del alimento, depende de la naturaleza de nuestras materias primas, depende de lo que se esté trabajando, lo que se esté manipulando, porque mire que acá oscila entre 2 a 4 y oscila entre 5 a 10 minutos, entonces es de acuerdo a esas características de la materia prima que usted esté manipulando. Por ejemplo, cuando se manipulan en equipos carnes, ustedes saben que la carne es altamente perecedera, y también está en la clasificación están los productos altamente perecederos y altamente peligrosos para la salud pública.
Entonces quiere decir que cuando ustedes tienen un molino de carne, ustedes deben hacer un tiempo de exposición de ese equipo de los 10 minutos completos y deben poner los 4 centímetros cúbicos para esa desinfección de ese equipo, por ejemplo. Cuando estamos hablando de superficies, entonces mire que dice que por 1 litro, 4 centímetros cúbicos y que lo vamos a dejar de 10 a 15 minutos con esa solución desinfectante. Cuando hablamos de techos, paredes y pisos, estamos hablando de 4 a 6 centímetros y en un tiempo de exposición de 10 a 15 minutos. Acá en la parte de los baños sí les voy a aclarar porque nosotros somos muy dados a que nos vamos para el baño, cogemos el límpido vivo, vamos y ponemos el límpido sin diluirlo en agua y fuera de eso nos encerramos y empezamos a lavar. Y el problema es que el límpido, por sus características de composición, debe ser siempre diluido en agua. Y hay otra cosa que yo les quiero aclarar. Ustedes en el baño no pueden llevar un balde con con límpido, con fabuloso, le echan de todo al balde. ¿Por qué? Porque acuérdense que una cosa es limpiar, otra cosa es desinfectar. Entonces la limpieza se hace con agua y jabón. La desinfección es cuando yo ya tengo limpiado, cuando ya he removido la suciedad visible y ya lo que estoy buscando es eliminar, inactivar los microorganismos. Entonces cuando yo voy con el agente desinfectante ya no es para limpiar, para que me quede limpio. El agente desinfectante cumple las veces es de eliminación de microorganismos. Entonces eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Otra cosa, entonces acá dice que con los uniformes por 1 litro, 4 centímetros cúbicos y que el tiempo de exposición es de 10 a 15 minutos. Entonces eso lo tenemos que tener pues muy en cuenta porque mire que hay unas cantidades específicas, hay unos mililitros del agente desinfectante y hay unos tiempos de contacto o de exposición para que la desinfección sea efectiva. Si nosotros no estamos teniendo en cuenta esta tabla, entonces nosotros no estamos haciendo un buen proceso de desinfección. Profe, te iba a hacer una pregunta. ¿No hay digamos, otra forma de desinfectar que no sea el hipoclorito? Porque yo soy alérgica a ese hipoclorito. Entonces, no tengo como, pues yo siempre utilizo el vinagre porque yo mejor dicho, yo siento ese olor y yo como que me asfixio y yo mismo me broto, entonces no puedo usar eso, ¿no hay otra forma? Doña Cristina, sí, es una muy buena pregunta. Vea, resulta que una cosa es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, algún puesto de comida, algún local de comida, un restaurante, porque por ejemplo, lo que son restaurantes, puestos, ahí sí exigen que sea o todo lo que son principios activos con base en amonios cuaternarios, cloro o el bicuat. Ahí es donde pues se dice que es con base en esos principios activos, pero por ejemplo, si usted lo dice es para su casa, donde usted sí puede tener un control de sus materias primas porque no es por volúmenes, entonces nosotros lo que se utiliza mucho como agente de limpieza y desinfección son el bicarbonato y el vinagre porque son estabilizantes de acidez, y acuérdense que cuando nosotros estabilizamos la acidez estamos estabilizando los pHs, que el pH lo que hace es precisamente permitir ese desarrollo de los microorganismos. Entonces nosotros lo hacemos en la casa cuando nosotros no tenemos precisamente restaurantes o puestos o lugares que sí sean para consumidor final o para unos clientes, pero nosotros en la casa lo podemos hacer con vinagre y bicarbonato. Gracias, profe. Te iba a preguntar acerca del fabuloso, que pues a mí me dijeron que era muy bueno para desinfectar, y eso con lo que yo estoy como desinfectando después de que pues lavo los baños y eso. ¿Qué piensa usted del fabuloso? Es que es como amonio cuaternario. Amonio cuaternario, exacto, el amonio cuaternario también es un desinfectante, Lo que tenemos que tener en cuenta es que, por eso es que es muy importante que revisemos esas etiquetas, porque nosotros sí tenemos que garantizar que digamos en ese producto haya, por ejemplo, amonios, o haya cloro, o haya lo que yo le decía que el bicuat, porque esos son desinfectantes, pero si el fabuloso, porque el fabuloso
incluso hay algunos que vienen con adición de estos agentes desinfectantes, pero hay algunos que no, que solamente cumplen la función de desodorizar o perfumar. Pero hay algunos que sí tienen ya estos componentes, entonces tienen que mirar, muchachas, muy bien las etiquetas. Entonces vamos a hablar del programa o lo que llamamos nosotros el manejo de residuos sólidos. Resulta que ese manejo de residuos sólidos en este momento en muchos de los municipios ya hay unas campañas, ya hay una cultura de esa recolección selectiva, de esa disposición de separación en la fuente, de ese aprovechamiento de los residuos. Entonces, así como es en la empresa, igual, por eso yo les digo que este decreto es muy aplicable también en la cotidianidad, porque entonces, ¿cuál es el fin o cuáles son esas funciones o los pilares de esa recolección selectiva y de ese manejo de los residuos? Lo primero es que usted debe recolectar. Lo segundo, que debe conducir. Tercero, lo debe manejar. Cuarto, debe haber un buen almacenamiento interno. Recuerden que los sitios de disposición de los residuos no deben estar cerquita de las áreas de trabajo o de las áreas de procesamiento de alimentos, porque aquí es donde se favorece precisamente el crecimiento de microorganismos. Se favorece la contaminación cruzada, se favorece que haya ese deterioro de los alimentos y fuera de eso, pues que haya también insectos, plagas y roedores. Entonces ahí tenemos que tener un buen almacenamiento interno. Debemos hacer una buena clasificación. Esa clasificación aquí la estamos planteando en tres principales, que es los orgánicos, que acuérdense que los orgánicos son todo lo que son sobras de comida, cáscaras, residuos que se puedan obviamente descomponer rápidamente. Hay otros residuos que son los reciclables o los reutilizables, que son los que nosotros podemos hacer un aprovechamiento, o las empresas le hacen un aprovechamiento, que es el vidrio, cartón, aluminio, latas, papel, todo lo que es archivo, todo eso son materiales reciclables. Y hay unos productos que sí son lo que nosotros llamamos inservibles, que son los que definitivamente no se pueden aprovechar ni pueden seguir como con un ciclo de reutilización. Y ya lo que nosotros también conocemos como los residuos peligrosos, que son esos residuos prácticamente hospitalarios, lo que son máquinas de afeitar, todo lo que tiene contacto precisamente con materiales biológicos, jeringas, agujas, todo eso son materiales inservibles. Entonces mire que aquí dice que después de clasificar hay que hacer un transporte y por último hacer una disposición final. ¿Qué debemos nosotros tener en cuenta o qué debemos tener para poder hacer una buena clasificación de esos residuos? Tenemos que tener una infraestructura, tenemos que tener unos elementos. ¿Cuáles elementos? Obviamente nuestros recipientes para disposición de esos residuos. Debemos tener unas áreas dispuestas para esa disposición o para ese almacenamiento de esos residuos mientras hacen una recolección. En las empresas hay que tener unos recursos y obviamente unos procedimientos documentados, pero mire que entonces vuelve y juega esa parte de que esto también es aplicable en nuestras casas, así no tengamos pues los negocios. Entonces dice que esos residuos sólidos deben ser removidos con frecuencia para evitar obviamente que haya generación de malos olores, que haya refugio y alimento para animales, plagas, insectos y roedores, y para que obviamente cuando nosotros hacemos una mala separación, eso también ocasiona un deterioro ambiental. Y como ahora ustedes saben que estamos hablando todo pues de esa parte precisamente de la sostenibilidad, entonces debemos aprender a hacer desde la casa todas las cosas de todas esas prácticas, todas las buenas prácticas de reutilización, reciclaje, reusar. ¿Para qué? Para favorecer obviamente toda la parte ambiental. Entonces mire que acá hay una figurita donde dice identificar residuos. Cuando los identificamos los vamos a clasificar de acuerdo a esas características que yo les acabo de explicar. Luego vamos a hacer una disposición temporal, donde en nuestra casa, obviamente en las empresas tienen también unas zonas precisamente para esa disposición temporal de esos residuos, y luego hay que hacer una disposición final. Evitar la contaminación de alimentos, áreas, utensilios, equipos y medio ambiente. Ese es
el objetivo principal de tener un programa para manejo de residuos sólidos. Entonces, de acá estamos viendo, de acuerdo a esas características que tenemos de los residuos que se generan, acá tenemos entonces cómo o en qué recipiente almacenarlos, pero esto pues en casa obviamente se recomienda que en la casa tengamos mínimo uno para disponer orgánicos, otro para disponer reciclables y otro para disponer inservibles. Por ejemplo, en los municipios que estamos nosotros, acá por ejemplo los días lunes y jueves hacen recolección de material orgánico e inservible, y los días miércoles hacen recolección de material reciclable. Entonces mire que es muy importante hacer precisamente esa separación en la fuente, porque en los municipios también en muchos municipios ya está el programa de gestión de residuos sólidos. Entonces lo que ellos hacen es precisamente colocar esas rutas donde ellos, desde que haya separación en la fuente, ellos hacen la recolección de esos residuos por días, de acuerdo pues como a las características de los residuos. Y esto sí es en las empresas. Entonces mire que tenemos el blanco para vidrio, tenemos azul para plásticos, tenemos el blanco para el grisecito para papel y cartón, tenemos cafecito para lo que son metales, el beige es para biodegradables o lo que nosotros llamamos orgánicos, el verde es para inservible, lo que decimos nosotros que es material inerte, que ya no tiene otro reuso ni otra reutilización, y los rojos que siempre se han catalogado como recipientes que son para lo que son residuos peligrosos. Acá entonces hablamos ya del control de plagas. Entonces ese control de plagas, las plagas son deben ser objeto de un programa de control que involucre el concepto de control integral, apelando a la aplicación armónica de las diferentes medidas de control, conocidas con especial énfasis en las radicales y orden preventivo. Entonces, esto es muy importante, o se resume en ¿qué? Se resume en que nosotros debemos hacer un buen control de plagas, porque ustedes saben que esas plagas tienen en sí todas esas características de infestar, de contaminar todos nuestros alimentos, áreas de trabajo. Entonces por eso es que debe hacerse un buen control de plagas. Ese control de plagas debe tener un protocolo para eso. ¿Por qué? Porque si nosotros siempre hacemos el control de plagas con esos mismos principios activos, con esos mismos agentes, con la misma composición, entonces lo que va a pasar con esas plagas, insectos y roedores es que ellos se van a acostumbrar a ese producto que se está utilizando, y a lo último obviamente ellos se vuelven inmunes a ese tipo de principio activo. Por eso es que nosotros debemos tener también en la casa un buen control, y cuando a nosotros nos hagan una fumigación, por ejemplo, debemos decirle a la empresa que nos dejen la ficha técnica del producto que van a utilizar, porque la idea es que cuando usted vuelva y lo repita, no se lo hagan con el mismo producto, porque entonces no va a haber una eficiencia y una eficacia en la eliminación de esas plagas, insectos y roedores. Entonces acá dice que la plaga es cualquier organismo vivo que cause daño o molestias, o que transmita o provoque una enfermedad. Las plagas pueden ser cucarachas, moscas, ratas y ratones, entre otros. Bueno, ¿cómo se previene? Primero, no vamos a dejar residuos de comida o material orgánico dispuesto o destapado, donde ellos tengan fácil acceso a la suciedad, ¿cierto? Porque esa es finalmente la principal causa de que ellos estén presentes en cualquier ambiente. Segundo, las canecas de basura deben estar siempre cerradas. Las instalaciones o nuestra cocina o nuestros mesones, nuestras gavetas siempre deben estar limpias. Los alimentos siempre deben estar bien protegidos. Las ventanas y puertas que tengamos deben estar siempre cerradas cuando estemos procesando o preparando alimentos. Y deben estar alejados de basuras y estancamientos de agua. El abastecimiento de agua, entonces acá estamos hablando de que siempre debemos tener una buena fuente de captación y de suministro, de que esa agua debe ser agua potable,
de que debemos tener una buena limpieza y desinfección de las redes o de los tanques, porque en algunas casas, en algunas fincas tienen tanques, entonces esos tanques los tengamos continuamente bien limpios y desinfectados, y también debemos tener ese control de características físico-químicas y microbiológicas del agua que nos permitan saber que esa agua es un agua potable, que hay unos registros de potabilización de esa agua y que obviamente nosotros también tenemos esa disponibilidad para un día. Cuando nosotros tenemos empresas o lugares donde procesamos alimentos, siempre debemos tener un tanque de suministro para mínimo trabajar un día, porque nosotros tenemos que contar precisamente con esos imprevistos que ocurren en algunos momentos. Entonces, ese tanque debe permitir fácil limpieza y desinfección, y se le debe estar realizando un mantenimiento periódico, ¿cierto? Entonces, acá ya vamos a hablar de las enfermedades transmitidas por alimentos. No, pero quedando claro, profe, y por ejemplo, cuando uno compra el arroz en un supermercado, y bueno, en el supermercado pues hay arroces que vienen con ese gorgojo. Sí. Ese bichito, o sea, ese arroz ya hay que desecharlo completamente, ¿cierto? Sí, correcto, Lady. Pero entonces, Lady, ustedes tienen que mirar muy bien vea, lo que pasa es que nosotros no somos dados a mirar precisamente esas fechas de vencimiento. Muchas veces hay productos que, aunque no tengan todavía la fecha de vencimiento, en su composición ya están deteriorados. Entonces, la idea es que cuando nosotros vemos que ese arroz me salió con gorgojo, que yo lo destapé y no está con sus condiciones y características obviamente agradables para la parte sensorial, entonces yo lo que debo hacer es destaparlo y devolverlo al supermercado, porque de todas maneras son productos que ellos allá pueden tener una falla en la parte, por ejemplo, de almacenamiento. De pronto lo tienen en donde hay alguna humedad, entonces también es no quedarnos, muchachas, que me salió malo y ya, sino también pues como devolver el producto, porque es un producto que no está cumpliendo con esas características y con esas especificaciones técnicas de almacenamiento, por ejemplo. Bueno, entonces acá vamos a ver las enfermedades transmitidas por alimentos. Resulta que esas enfermedades transmitidas por alimentos, entonces siempre hay un agente que es el que permite que haya esa transmisión, siempre hay un agente que es el que lleva esa contaminación y permite obviamente que haya ese deterioro en la calidad de los alimentos. Entonces, los agentes son las bacterias, son agentes tóxicos, toxinas o contaminantes tóxicos que al estar en el alimento pueden causar daño a la salud de las personas. Entonces los agentes es precisamente ese microorganismo o es esa condición que hace que el alimento empiece con su etapa de ser un producto alterado o de ser un producto contaminado. ¿Cómo se transmite esa enfermedad? Entonces, casi siempre es por ingesta de alimentos contaminados o con agua contaminada, contaminados con toxinas, con agentes químicos o con microorganismos. Entonces, el reservorio dice que ese reservorio está determinado por el tipo de microorganismo o agente que produce la toxina alimentaria. Entonces, mire que siempre va a haber este círculo donde hay pues como esa parte de transmisión de las enfermedades por alimentos. Bueno, la salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social. En cambio, la enfermedad se adquiere por consumir alimentos contaminados a causa de un mal manejo durante su manipulación. Entonces también mire que todas estas enfermedades transmitidas por alimentos son causa precisamente de algún problema que hubo en la cadena alimentaria, bien sea en cosecha, post cosecha, preparación, empaque, comercialización, porque muchas veces ustedes ven que la cadena tiene varios eslabones y en algún eslabón de la cadena hay cualquier falla, entonces ahí es donde empieza ese deterioro de los alimentos, que eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Hay unos microorganismos patógenos que pueden ser transmitidos por alimentos. Generan patologías casi siempre de carácter gastrointestinal, aunque pueden llegar a todo el organismo. Esas patologías son asociadas a enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces,
Esos microorganismos patógenos pueden ocasionar 3 cosas. La primera, una infección alimentaria. La segunda, una intoxicación alimentaria. O la tercera, una alergia alimentaria. Entonces, no todos los organismos, no todos los seres humanos tenemos la misma forma de reaccionar. Entonces, cuando hay contaminación de los alimentos por microorganismos, nosotros podemos sufrir cualquiera de estos 3 cuadros, dependiendo obviamente de esas características que tengamos nosotros de defendernos contra todo lo que son microorganismos. Entonces, ¿qué son las infecciones? Las infecciones son enfermedades originadas por ingerir alimentos que contienen microorganismos vivos perjudiciales para la salud, como son virus, bacterias y parásitos, que en la luz intestinal pueden multiplicarse y de allí afectar otros sistemas. Ejemplo, la salmonelosis, la hepatitis A y la toxoplasmosis. La toxoplasmosis, acuérdense que se transmite de los animales a nosotros los seres humanos. Las intoxicaciones, ¿qué son? Entonces es cuando nosotros ingerimos toxinas a causa de ¿qué? De bacterias y de moho que están presentes en los alimentos ingeridos, aun cuando el microorganismo haya sido eliminado. Las toxinas, muchachos, lo preocupante es que no tienen olor ni sabor. Entonces pueden ser producidas por agentes químicos, que pueden ser metales pesados, pueden ser otros componentes orgánicos y están presentes en el alimento. Entonces, el ejemplo es el botulismo, intoxicación estafilocóxica, intoxicación producida por toxinas de hongos. Entonces, ahí es cuando, por ejemplo, nosotros consumimos alimentos que nosotros vemos que no les cambia su apariencia, ni color, ni sabor, pero son productos que ya han empezado con ese proceso de deterioro y descomposición. Entonces ahí es donde también tenemos pues que ser muy cuidadosos, les repito, con fechas de vencimiento, con composición del producto, con esas características sensoriales, ser muy cuidadosos con eso. Y las toxinfecciones es causada también por ingesta de los alimentos con cierta cantidad de microorganismos causantes de enfermedades, las cuales son capaces de secretar toxinas una vez son ingeridos. Entonces, ejemplo, el cólera. Entonces, recuerden que todas estas enfermedades son causadas por ingesta de alimentos. Es muy importante que ustedes sepan que muchas veces nosotros decimos que es la última comida que nosotros consumimos, lo que causa daño, pero resulta que hay microorganismos que necesitan hasta 48 y 72 horas de incubación y para poder presentar esa sintomatología. Entonces es importante aclarar que no siempre la última comida es la que nos está causando pues como el malestar. Acá entonces miren la diferencia entre una infección y una intoxicación. Entonces acá la infección es esa bacteria presente en el alimento. Mire que ahí están los animalitos. Entonces, ¿dónde están ellos? Donde hay precisamente esas condiciones que hablábamos esta semana de que hay grasas, hay humedad, hay proteínas. Entonces ellas se hospedan en el queso y luego entonces lo que crean es una toxina. La toxina son esos punticos rojos y eso hace que se vuelva un veneno. Entonces por eso es que se causan las intoxicaciones. ¿Cuáles son los alimentos que tienen mayor riesgo para esa salud pública? Carne y derivados cárnicos, leche y derivados lácteos, productos pesqueros y sus derivados, productos preparados a base de huevo. Entonces acá, miren que con el curso de panadería tienen que tener pues mucho cuidado en hacer muy bien esa parte de trazabilidad de preparación de sus tortas, porque recuerden que todos esos productos son altamente peligrosos para la salud pública. Alimentos de baja acidez empacados en envases sellados herméticamente. Alimentos o comidas de origen animal listos para el consumo. Agua envasada y alimentos infantiles. Estos son los de mayor riesgo para la salud pública. ¿A quiénes vamos a afectar? Obviamente, entonces vamos a afectar a todo tipo de población, pero los más afectados son los niños, los ancianos, las mujeres embarazadas y personas enfermas, porque al tener bajitas sus defensas, entonces obviamente todas estas bacterias, virus y microorganismos van a afectar más esa parte pues de la salud.
¿Cuáles son los síntomas de una enfermedad transmitida por alimentos? Entonces, casi siempre es un cuadro clínico de gastroenteritis, hay presencia de diarrea, vómito, dolor abdominal, con o sin fiebre, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? Acudir al establecimiento de salud más cercano, informar la posible causa de la intoxicación o la infección. Entonces ustedes deben pensar precisamente qué consumieron diferente a lo cotidiano, si de pronto fue que comimos por fuera, si de pronto fue un derivado lácteo, si de pronto fue que comimos en la calle y no sabemos cómo estaba esa cadena de frío. Bueno, mantener refrigerado el alimento sospechoso para su posterior análisis. Notificar a la Secretaría Local y a la Dirección de Sanidad. Y ante un brote o una enfermedad transmitida por alimentos se deben hacer estudios epidemiológicos que a ustedes les determinen cuál fue el microorganismo o cuál pudo haber sido la causa de que esos alimentos se hayan deteriorado. Entonces, mire, como les estaba diciendo, con ese tema número 6, que son las enfermedades transmitidas por alimentos, entonces evacuamos los temas del curso de manipulación de alimentos.